Estamos de vuelta para hablar con propiedad con Fernando de Cisuo, aquí en Casa Tomada. Es un gusto para mí conversar con él. Fernando, a la hora que has definido a un artista, a un intelectual, en el bloque pasado, lo has definido como un ser serio, como un ser profundo, que en tu caso a veces debió sobreponerse a las dificultades. Esto contrasta un poco con la imagen que uno tiene del artista muchas veces, ¿no? Del pintor, del artista plástico, que por lo general uno imagina bohemio, ¿no? Bohemio, exacto. Yo te dije que cuando yo comencé estudiando arquitectura y cuando descubrí que mi vocación era la pintura y dejé los estudios de arquitectura, para mi padre fue terrible porque casualmente por eso, ¿no es cierto?, que dejaba una profesión seria y tomaba una profesión que era más bien disoluta, que no producía los medios económicos para vivir, etcétera, etcétera. Claro, pero, asociada al alcohol, a la bohemia, a las mujeres, era pues, duda, ¿no? Una cosa demoníaca casi. Duda. Pero yo te diré que yo no... En Perú, antes de irme a París, conocí un poco de esa vida bohemia, que es decir, de 2 años. Pero después siempre he sido más bien square, trabajador. Y, claro, por las noches me gusta estar con gente, acostarme tarde, toda mi vida. Pero nunca he bebido, por ejemplo. ¿Y esos años de bohemia eran los años en los que comenzaban las peñas en Lima? Los peñas, claro, y yo asistía a todas. A todas las peñas, la Volante. Bueno, íbamos, qué decirte, con Javier Sologuren y Eyelson y Sebastián Salazar Bondi, íbamos primero a la peña que tenía Raúl de Bernal en un café en la Plaza Martín. De ahí nos íbamos a la peña Pancho Fierro. De la peña Pancho Fierro nos íbamos al Chifa a comer y después nos íbamos a... Habían cafés que no cerraban nunca. Había un café en la plaza, en el Pasaje de la Villa, me he olvidado su nombre, creo que se llamaba Continental, que nunca cerraba. O sea que... Estaba abierto las 24 horas. Las 24 horas. Era un refugio. Sí, sí. Siempre podías ir ahí a cualquier... ¿Y tú eras bailarín? Bailarín, sí. Pero no bailarín como... Hay una gran diferencia entre los chicos bailarines de ahora y los chicos bailarines de ese entonces. Porque el bailar era una cosa profunda, una cosa seria, un casi contacto, profesional, ¿verdad? Un contacto humano, real, ¿no? Era la persona con la que bailabas y te gustaba, y era un encuentro dramático. Ahora es una gimnasia en la que cada uno baila por un lado. No se necesita pareja, ¿no? No, pues puede ser la pared, puede ser un espejo. Claro. Y en realidad todo eso se ha desacralizado, ¿no? No solamente el arte, que está atravesando una crisis terrible, pero se ha desacralizado la vida. Que decirte, se ha desacralizado el amor, el sexo. Todo se ha vuelto una gimnasia, una calistenia que no tiene gravedad, que no tiene profundidad y que no te deja nada. ¿Tú estás de acuerdo con este postulado del último libro de Vargas Llosa, que estamos en una sociedad del espectáculo? Totalmente. Escribí para una revista que se publica en México, que es muy buena, de Krause, que se llama Letras Libres. Escribí un artículo sobre el libro Mario, porque ese libro me parece fundamental porque pone las cosas en su sitio realmente. Él es muy duro con algunos pintores o algunos artistas o lo que sea, como Damien Hirst, ¿no? Sí, pero muy merecidamente. ¿Sí? ¿Tú has visto la última participación de Hirst en Londres, en Tate Modern? Que era una caja de vidrio en la cual había la cabeza cortada de una vaca y moscas. Llena de moscas. Llena de moscas, ¿no? ¿Me puedes decir qué tiene que ver eso con la pintura? Ese puro espectáculo. Es un espectáculo, es un shock para gente que ya ni siquiera le choca. Sí. La gente ya está más allá del shock. ¿Tú crees que el ojo del espectador se ha alienado? Se ha alienado, se ha encallecido, ¿no? Y que, me acuerdo, claro, en un pintor peruano que llega
a París nunca había visto un cuadro, pues había visto reproducciones de cuadros. Claro, fotografías. Pero las meninas las había visto de 20 por 20 centímetros cuando tienen 3 metros por 3 metros. Sí, sí, sí. Bueno, la primera vez que yo viajé y pude visitar museos y pude conocer, por ejemplo, el Museo del Prado o el Louvre, esa primera impresión es terrible, ¿no? Terrible en el sentido, digamos, más conmovedor del término, a mí ¿no? se me ponía la carne de gallina. Exacto, sí. Me acuerdo la primera vez que vi un Van Gogh ahí en el Museo de la Orangerie, la impresión que tenía. ¿Tú has llorado viendo arte? No, lloro poco yo. ¿Lloras Soy poco? pésimo para llorar. Pésimo. Decir, no quiere decir que no sienta. Es decir, la muerte de mi hijo Lorenzo es una de las cosas más tremendas que le puede pasar a una persona, perder a un hijo, Sí. enterrar a un hijo. Sin embargo, Dicen que debería ser al revés, ¿no es cierto? está hecho para ser al revés. Ujú. Eso es un escándalo, es Una contradicción. es decir, una de las pruebas para mí de que Dios no existe. Sí. Es Primo Levi inhumano. decía una frase terrible, ¿no? Primo Levi decía, Auschwitz existió, por tanto Dios no existe. ¿Tú piensas pues, lo mismo a partir de la muerte de tu hijo? Sin duda. Pero lo pensaba ya antes. Desde que leí Dostoyevsky, ¿te acuerdas? Y Iván Karamazov en Sí. un momento dice, la existencia de un niño que nace ciego es la prueba de que Dios no existe. Esto es terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Pero con la profundidad tan característica de Dostoyevsky, ¿no? Sí. ¿Y tú lees más prosa como Dostoyevsky o poesía? No, leo mucha poesía, pero claro, la poesía se lee muy rápido, pues. En cambio, la literatura toma bastante tiempo. Ajá. Ahora estoy releyendo, por ejemplo, ¿Por quién doblan las campanas? A Hemingway. Curioso. No sé por qué me provocó leer ¿Por quién doblan las campanas? ¿Por quién doblan las campanas? Doblan por ti. Sí, pues. Esa es la frase original. La frase ¿cómo se llama? Un libro maravilloso de Hemingway ese. Ay, lindo, sí. Sí, sí. ¿Y tú te mantienes meticuloso, te mantienes ordenado, tienes un sí. horario muy estricto para Sí, pintar? sí, todo el día. ¿Todo el día pintas? Todo el día. ¿Desde qué hora Sí. hasta qué hora? Desde que me levanto, antes hacía un poco de gimnasia, ya no hago. Estoy muy fatigado. 87 años. ¿no? 87 años tienes, 87 increíble. años. Me levanto, leo los periódicos, eso me toma demasiado tiempo. Quisiera que me tomara menos tiempo. Leo 3 periódicos, pero los leo, pues, no leo titulares, los leo los periódicos. Entonces, digamos a las 9 ya estoy en mi taller pintando. A las 9 de la mañana. Sí. ¿Y hasta qué hora puedes pintar? Hasta la 1:30 que almuerzo. Después a las 2:30 otra vez recomienzo. Mientras hay luz, pinto. ¿No pintas con luz artificial? No se puede mezclar. Tú puedes pintar solo con luz artificial o solo con luz de día. Porque los colores son los distintos. colores no los percibes igual, ¿no? Ah. O sea que en invierno pintas menos. Bueno, sí, bueno, es verdad, claro, menos luz ahí. Pero Picasso solo pinta de noche, tú sabes. Picasso solo pintaba de noche. Sí. ¿Y cuándo cogiste esa costumbre de pintar, digamos, de una manera tan intensa durante tanto tiempo? Ay, sí, es la frustración de no conseguir lo que quieres, pues. Es como un hechizo, ¿no? Ujú. Un hechizo perseguir la liebre. Tú eres un perfeccionista. Sí, soy un desesperado. Quisiera pintar buenos cuadros, no me ha sido dado. El cuadro de sueño ¿Todavía no lo has pintado? No me ha sido dado. Todavía no lo has pintado. Todavía no lo he pintado y que ya a esta edad hay que ser un poco escéptico. ¿Cómo sería el cuadro soñado? ¿Qué tendría que tener? Eso quisiera saber. Yo sé que está dentro de mí, yo siento una cosa confusa. Es una sensación de luz y sombra.
pero lo busco, pues, lo busco dibujando, pintando. Y un cuadro sale del otro, pero siempre siento que se me escapa. Cuando la retrospectiva que me hizo el Mali el año antepasado, sí, la sensación que tenía al ver esos 100 cuadros ahí colgados no era de satisfacción, sino de querer retocarlos. Me provocaba pararme a corregirle los defectos que le O sea que veía. pintar te angustia mucho. Ah, sí. Pero no es a mí solo. Siempre cito el ejemplo de Pierre Bonnard, el pintor francés de fines del siglo XIX, que andaba con una caja de colores en el bolsillo y lo cogían los guardianes en los museos corrigiendo sus cuadros en el Museo de Arte Moderno de París. O sea, era una especie de terrorista contra su propio arte. Y sus amigos, como Ro, la gente de su generación, Matisse, cuando corregía un cuadro decía voy a bonardizar. Tú has dicho que es una gran angustia, pero al mismo tiempo has dicho alguna vez que el arte, la pintura, te permitió sobrellevar una de las más grandes tristezas de tu vida. Ya te has referido a ella, fue la muerte de tu hijo. Sin duda no hubiera podido. Y la muerte de Lorenzo, si no hubiera tenido la pintura y no hubiera tenido a mi mujer, a Lila, no lo hubiera podido soportar seguramente. ¿Pintabas más que nunca? Igual que siempre, pero más desesperado. Más Tú sabes desgarrado. que la pintura es un lenguaje que es abstruso. O sea, la pintura no le puedes encontrar significado que pongas en palabras. O sea que tú no sabes qué es lo que estás sacando, no lo puedes poner en palabras. Entonces, siempre es esa frustración de no saber si eso es. ¿Y has vuelto a ver los cuadros que pintaste en esa época? Sí. ¿Y qué te transmite? ¿Qué sientes cuando los ves? Siento lo que me llevó a pintarlos, ¿no? Y hice unos cuadros. Uno sobre todo que era un homenaje a Lorenzo, pero no equivale. No alcanzan. No es más que testimonio de una anécdota terrible. Tenemos que hacer una nueva pausa, Fernando, y vamos a volver para seguir conversando de pintura, seguir conversando de viajes, seguir conversando de vida y también un poco de política, porque tú eres un observador muy acucioso y constante de la actualidad nacional. Yo creo mucho en el futuro del Perú. ¿Tú crees mucho? ¿Eres optimista? Sí. Vamos a hablar de eso entonces después de la pausa. Volvemos.